Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas, totalmente en vivo a través de las pantallas de Mira TV. Hoy con el tema que suena bastante interesante, pero importante dilucidar a qué se refiere realmente este tema, que lo hemos denominado así, la teoría crítica del derecho. Para ello nos acompaña un gran especialista, el señor Abraham Musa, y por supuesto el doctor Orlando Santoro está también hoy acá con nosotros. ¿Cómo está, Santoro? Buenas noches. Estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y desapreciados televidentes de nuevo canal Alternativas a través del canal regional 9 de Intercable, Mira TV, para los altos mirandinos. Bueno, y por supuesto vamos a estar en este programa ya a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, programa Alternativas. Sí, hoy nos alberga un invitado muy especial y un programa muy especial. Un programa un poco de fondo, pero vamos a explicar sobre el nacimiento en Venezuela de la teoría crítica del derecho. Es muy importante el tema, tiene que ver mucho con las alternativas de la sociedad venezolana frente a las vicisitudes y lo que vamos escalando en los conflictos de la sociedad. Es muy interesante el tema motivador. Para eso tenemos al doctor Abraham Musa. Él es abogado, maestro pues en muchas instituciones, fue viceministro del Trabajo, cuando el ministro del Trabajo era el maestro Hernández, probablemente se cambia la conceptualización al Ministerio del Proceso Social del Trabajo, fue director de Planificación y Economía del Ministerio de Industrias Básicas y Ligeras. Y por supuesto un gran filósofo, lo llamo yo también, gran conocedor. Siempre nosotros entramos en muchos conceptos de contenido, en largas conversaciones. Y ayer en los preliminares de este programa nos reunimos y albergamos también lo profundo, lo de fondo, que es el nacimiento de la teoría crítica del derecho, por cierto, de una asociación impulsada desde la alta magistratura venezolana. Gracias por estar aquí, doctor Abraham Musa. Gracias, doctor, muchas gracias. Licenciada. Bienvenido. Sintonía con lo que tú has expresado, Orlando. La teoría crítica del derecho es una necesidad en la sociedad de hoy en día en Venezuela. Porque la teoría crítica del derecho lo que hace es darle una nueva mirada al ordenamiento jurídico. Entender que el ordenamiento jurídico no nace en el Parlamento, no nace en los tribunales, sino es expresión viva de las relaciones de poder de una sociedad en un momento histórico determinado. Y que esas relaciones de poder encuentran expresión en el derecho positivo, ciertamente, en el entendido como ese conflicto de poder se expresa en un momento histórico determinado. Con lo cual, la teoría clásica del derecho de Kelsen, la escuela italiana clásica de Chovenda, Carneluti, Calamandrei, Sata, es seriamente cuestionada en su planteamiento por esta escuela que nace en Frankfurt en 1920, con la mano del gran maestro Honecker, que con esta expresión también con Pulaxas, Nicole Poulantzas en Francia, que por cierto tuvo una muerte muy lamentable arrojándose del 12º piso de un hotel en Montpellier, en París, con su libro, agarrados de su libro, gritando que todo su tiempo de investigación había sido inútil, porque no había aportado nada al bienestar del pueblo. Un filósofo reconocido, de profesor de las universidades, las más ilustres universidades de Europa, lamentablemente fallecido de esta forma. Ese grito de Poulantzas es recogido indudablemente en América Latina, en Brasil, en Argentina, en México, inclusive en los Estados Unidos, y nace en América Latina, con impulso, la escuela crítica del derecho. Una escuela crítica del derecho que entiende el derecho como un motor propulsor del cambio social, que entiende el derecho en su carácter dialéctico de movimiento constante y adecuación constante a los cambios sociales. Entonces, por eso es un derecho innovador, revolucionario. Revolucionario en el entendido no de la politizar el derecho, sino entender el carácter político del derecho. Claro. Porque el derecho esencialmente es político.
Por eso es que nosotros decimos que cuando ingresamos a las universidades, en nuestro primer día de clase, en la Facultad de Derecho, en la cátedra de Introducción al Derecho, y nos preguntan qué es el derecho, Sí. después de las diatribas propias del ímpetu, de la juventud, tratando de definir o de conceptualizar el derecho, el profesor concluye repitiendo lo que la escuela clásica ha repetido durante 200 años. El derecho es un conjunto de normas, preceptos y sanciones que regulan la vida del hombre en sociedad. Y se le olvida decirle a los estudiantes que el derecho tiene un contenido esencialmente político y que ese contenido político del derecho lo hace por lo tanto no neutro, no es un derecho neutro, es un derecho que reproduce los intereses que pululan en una sociedad determinada en un momento histórico determinado. Claro. De ahí nace el derecho positivo, De ahí, materializa pues, las necesidades de conflicto. esa relación de poder se positiviza en los códigos, en las leyes, pero no nace ahí el derecho, como tú también como tú ciertamente como en tu cátedra lo sabes y lo discutes en las tertulias que tienes con tus alumnos. El derecho nace en la cotidianidad, el ser humano lo crea todos los días. Y eso es lo que quiere la escuela crítica, volver a la génesis del derecho, volver a las estructuras originarias del derecho. Y eso, en esta sociedad venezolana de constante cambio, de dinamismo político, de contradicciones políticas, en este momento histórico que vive la República de Venezuela, es propicia indudablemente la creación de la Asociación de Derecho Crítico, que hoy nosotros te damos la primicia de que hemos constituido en Venezuela. Bien, esa asociación de la cual usted hace mención, ¿quiénes son las personas que pueden ingresar y cuál es la finalidad de la misma? O sea, la Asociación de Derecho Crítico tiene como finalidad primordial, fundamental, concientizar a la población de que el derecho es una obra cotidiana de la sociedad. Y por lo tanto, cualquier miembro de la sociedad es generador de derecho, es generador de conciencia jurídica. Por eso la Asociación de Derecho Crítico no se reduce a solamente abogados, ¿no? La invitación no es solamente a los abogados. Bien, ¿qué deben de hacer las personas que nos están viendo en este momento y deseen participar? ¿Tienen que ser profesionales, estudiantes? ¿Cuál es el perfil que ustedes buscan? Nosotros exigir algún tipo de perfil sería una forma de discriminación. Nosotros, la asociación es una asociación abierta, porque la asociación es una invitación a la dialéctica, es una invitación al debate cotidiano, es una invitación a construir las nuevas estructuras del derecho venezolano, que sean expresión real, palpable y objetiva de la realidad que estamos viviendo. Bueno, bien sabemos que si hablamos de la realidad siempre está la teoría, que es muy importante, pero a la hora de llevarlo a la práctica muchas veces no se cumple. ¿Cómo piensa hacer la asociación una vez que ya comiencen a reunirse para no solamente debatir y discutir los temas, sino realmente defender los derechos que tienen los ciudadanos en el país? Sí, es una pregunta importante y te agradezco enormemente que la hayas formulado, porque la asociación tiene como objetivo principal desarrollar la conciencia política de la sociedad, impulsar la conciencia, el estudio y también entender que la demanda judicial tiene que ser colectivizada, colectivizar la demanda judicial, más allá de los intereses privados que puedan tener expresión en los procedimientos en un momento dado. Pero si nosotros colectivizamos la demanda judicial en las exigencias que tiene la sociedad, que tienen los obreros, que tienen los estudiantes, que tienen los productores, que tienen los empresarios, que tienen los amigos de sexo diverso, que son expresión de lo que somos en el lenguaje nietzscheano. El hombre es todo eso. El hombre, según Nietzsche, es pasión. Y el hombre, como expresión de su humanidad, tiene diferentes formas de manifestarse. Y esa diferente forma de manifestarse tiene que tener expresión en el ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos que reconocer ciertamente, como lo ha reconocido la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que las causales números clausus para que sea procedente el divorcio no son expresión viva de la realidad que viven las relaciones de pareja. Claro, fue una sentencia muy sonada. Es una sentencia pero es una sentencia que encuentra expresión en la propuesta del derecho crítico. Claro que sí. Es decir, dice que nadie puede ser obligado a permanecer casado, porque si ya de hecho existía esa por desvinculación. El principio del libre desenvolvimiento de la personalidad. O sea, bastaría que uno de los cónyuges manifieste su deseo de no permanecer casado para que el divorcio sea procedente.
Y eso es lo que hace recoger la sala, es la realidad que está ahí. Sí, y muy bien por la sala civil, porque Sí. de verdad acondicionó muchos conflictos, muchas vicisitudes que habían en pareja, que los unía solamente algo jurídico. Sí, la sala, ciertamente la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia, desde el punto de vista de la Asociación de Derecho Crítico, ha sido una sala que ha promulgado y ha propulsado el concepto de Folcat del derecho como propulsor del cambio social, como propulsor de la búsqueda de la verdad, porque en sintonía con el 257 constitucional, la Sala de Casación Civil y el Tribunal Supremo de Justicia en su contexto ha entendido que el proceso como elemento teleológico de su actuación es la búsqueda de la justicia. Claro, sin formalismo no es esencial Sin en formalismo, reposiciones es inútil. Por supuesto. Y por eso también nosotros celebramos que la Sala de Casación Civil, a través de su magistrado, el doctor Iván Bastardo Flores, haya instalado en la ciudad de Valencia el año pasado el primer Congreso de Derecho Crítico en Venezuela. En ese Congreso, El primer Congreso. el Congreso de Derecho Crítico en Venezuela, es una avanzada por la sala, y es una propuesta, es una invitación que desde el punto de vista de la asociación que hace la Sala de Casación Civil al debate. En esa instalación de ese Congreso, el magistrado Iván Bastardo decía que debemos entender, o sea, que no debemos apartarnos de los conceptos, que no debemos apartarnos de la dogmática jurídica, pero que teníamos que entender el derecho como un generador del cambio social. Hablando, hay un tema que está actualmente en el tapete y quiero ver si lo podemos contextualizar dentro de este derecho crítico del cual ustedes hacen mención y que los abogados manejan muy bien y comprenden, pero la colectividad en general quizás no es un tema de uso común. Pero algo que sí está ocurriendo y está en el tapete tiene que ver con esto que están diciendo de que las personas que dejen sus casas vacías van a ser ocupadas. ¿Esto cabe dentro de la posibilidad? ¿Realmente se puede aplicar en el derecho crítico? Una persona que no esté de acuerdo, ¿cómo podría ser en este sentido? Porque es que es un tema que está en el tapete. Claro, esto nosotros, si hacemos eco a las redes sociales, porque realmente no hay nada oficial. No hay nada oficial, Pero correcto. si nosotros nos hacemos eco de las redes sociales, la Asociación de Derecho Crítico, indudablemente, el derecho crítico no es una tabla de salvación a todo lo que nosotros queremos y positivizar todo lo que nosotros deseamos, sino es una propuesta de entender el derecho en su concepto dialéctico y en su concepto dinámico. O sea, que nosotros tenemos una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que en su artículo 115 reconoce el derecho de propiedad. Entonces, esas formas de llamados, esos llamados a violar el derecho de propiedad, a irrumpir violentamente en la propiedad ajena, son cuestionables. La asociación no la podríamos utilizar el derecho crítico y decir o cabalgar sobre las necesidades de vivienda que pueden tener legítimas, de vivienda que pueden tener algunos ciudadanos venezolanos, para entonces nosotros irrumpir contra el derecho legítimo que tienen los otros venezolanos a poseer su vivienda. Sí, disculpe la interrupción, nos toca cumplir un corte comercial, pero enseguida regresamos con más sobre el derecho crítico, la asociación y todos estos temas interesantes para la colectividad. Ya regresamos con más. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos hablando de un tema de fondo. El inicio de la teoría del derecho crítico en Venezuela, muy interesante. Y tenemos la presencia del doctor Abraham Musa. Él fue viceministro del Trabajo, fue director de Planificación y Economía del MIBAN, del Ministerio de Industrias Básicas. Y conversábamos sobre el inicio del primer Congreso de Derecho Crítico venezolano impulsado por el actual presidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Y han generado varias sentencias. Es interesante el tema. Por ejemplo, la sentencia donde estriba el contrato de realidad de la forma, del derecho sobre las formas, ¿verdad? O el contrato de realidad por medio del cual, en una de esas sentencias muy conocidas, como la de Diposa, el formalismo tributario, el formalismo mercantil,
todas esas solemnidades que se habían ceñido, inclusive en documentos públicos y en documentos administrativos, se apartaron a un lado, vista de que se descubrió la existencia de un verdadero contrato laboral y se eliminó todo ese formalismo y se destapó un contrato en realidad sobre el cuarto elemento del vínculo esencial, que fue la ajenidad. Fue una sentencia muy conocida, fue una sentencia muy cognitiva, y ahí enerva también parte del derecho crítico. Y entre tantas sentencias, por ejemplo la sentencia del magistrado Balbuena, fue magistrado de la Sala de Casación Social también, donde enervó una interpretación del artículo 198 de la Ley Derogada del Trabajo con respecto a la naturaleza, y tantísimas otras sentencias que forman un aspecto más crítico, más viable sobre lo que es la sociedad, amoldándose a lo que es la sociedad moderna. Abraham, hablando un poco, o sea, estas sentencias y son infinitas, estas sentencias que vienen enervando, vienen prácticamente desde la creación de las otras nuevas salas del Tribunal Supremo de Justicia, desde la Constitución del 99. Pero se puede decir que nace el derecho crítico en Venezuela también con la revolución institucionalmente concebida, políticamente, pues. Sí, bueno, el derecho crítico nace realmente con la vigencia de la Constitución de 1999, cuando en su artículo 2 entiende que Venezuela se constituye un Estado social de derecho y de justicia. O sea, entonces nos preguntamos, ¿era necesario que el legislador constituyente agregara y justicia? O sea, ¿sería que estaría redundando o nos diría sabiamente al constituyente que el derecho no puede ser justo? Claro. No, y después continúa diciendo y propone inclusive sobre su ordenamiento jurídico, la equidad, los valores fundamentales de su ordenamiento, la solidaridad, la equidad y los derechos humanos. Y cuando en su 257 dice que el procedimiento no es más que un camino hacia la búsqueda de la justicia, lo que está diciendo, y yo creo que ahora es la hora de derribar los viejos dogmas y de derribar las viejas estatuas clásicas de los maestros del derecho clásico, derecho del liberalismo positivo, que nos enseñaron a ver a la diosa Temis, la diosa de la justicia, vendada. Entonces, la diosa Temis es de una minusvalía. Sí. Entonces, que la dejaba de ver la verdad, y era la verdad expresión más de la interpretación que hacían los jueces de la que la realidad realmente era la búsqueda de la verdad. Y hoy entonces esa diosa Temis se ha quitado la venda. Ahora empieza a ver la diosa Temis. Y en esa búsqueda, como Diógenes, en busca de su hombre justo, la diosa Temis anda buscando la justicia. Claro. Pero esa justicia no la va a buscar sola, la diosa Temis. Tiene que ir acompañada. Y la diosa Temis va acompañada en esa búsqueda de la justicia por donde se nace el derecho, por donde se hace el derecho, que es en las relaciones humanas. Exacto. El derecho no es más que una construcción humana. Entonces tendremos que buscar el derecho en esas contradicciones humanas. Y la diosa Temis tiene que ir de la mano en esa búsqueda de las diferentes expresiones de organización que tiene el hombre, pues. Los movimientos sociales, los movimientos ambientalistas, los movimientos de defensa de los discapacitados, los movimientos de defensa... organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales. Forman parte de este sistema, vamos a llamarlo un nuevo sistema judicial, un nuevo 253 constitucional. Es el mismo 257 constitucional, pero desde otra óptica, interpretado de otra manera, interpretado a raíz de la realidad concreta, no de un ser abstracto, ¿verdad? Porque si el derecho es interpretado a través de un ser abstracto, que nosotros nos imaginamos un ser ideal, y el que esté en contravención con esa abstracción que nosotros hacemos, entonces es sancionado. Claro. Pero el ser humano no es así. Claro. Entonces, le decía Arcaya en la exposición de motivos del Código de 1916, en referencia a una exposición del maestro Márquez Áñez, decía: el Tribunal Supremo de Justicia también es un tribunal de justicia. Entonces, como tribunal de justicia, tiene que buscar la justicia, y por eso celebramos esa jurisprudencia. Y él concluía diciendo que si el Tribunal Supremo de Justicia no cumplía ese objetivo de buscar justicia, no era más que un cenáculo de viejos egos encerrados en una cofradía, tratando de solucionar problemas jurídicos imaginarios. Y eso fue lo que fue el Tribunal Supremo de Justicia, o la antigua Corte Suprema de Justicia
en otros tiempos. Este Tribunal Supremo de Justicia, más allá de la posición política que nosotros podamos tener. Eso quería preguntarle, disculpe, ¿considera cuál es su juicio o su opinión con respecto a la actuación del Tribunal Supremo de Justicia que tenemos actualmente en Venezuela? Si nosotros tenemos indudablemente, como ser político, una visión del ejercicio de la judicatura. Pero si nosotros tratamos de ser objetivos y evaluar, es decir, animarnos a evaluar la gestión de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, debemos reconocer que la gestión del doctor Michael Moreno al frente del Tribunal Supremo de Justicia ha sido una gestión exitosa. Ha sido una gestión que ha vuelto la mirada primeramente hacia sus empleados y en segundo lugar ha sido una gestión que ha promulgado cambios en el ordenamiento jurídico, ha tratado de interpretar las leyes de acuerdo a las realidades. Por ejemplo, ¿qué tipos de cambios se han Por ejemplo, generado? el cambio que te puede dar el cambio dentro de la pensión de alimentos de los niños y niñas y adolescentes que deben ser actualizados, tomar el índice de inflación, no tomando el 30% que habitualmente se tomaba para fijar la pensión de los niños, en la protección de la infancia, en la protección de los derechos de los discapacitados, entendiendo que las relaciones humanas no son recogidas en su totalidad en el ordenamiento jurídico y que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que adaptarse a ese cambio. Hablamos de la sentencia del principio de la realidad sobre la forma, hablamos del principio de la sentencia del divorcio como un divorcio solución, no un divorcio problema para las parejas. Hablamos de la casación de instancia de reciente data que elimina el reenvío en casación civil, donde sometían justiciables e interminables juicios. El Tribunal de Justicia dictaba una sentencia, volvía al tribunal de instancia, volvía nuevamente a la corte, volvía otra vez al tribunal de instancia, sometiendo al justiciable a un periplo interminable en búsqueda de la justicia. Y al final no resplandecía la justicia. Sí. El Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido ratificado por la Sala Constitucional de reciente sentencia, ha consagrado el principio de la casación de instancia, que uno llama casación impura, pero eso es reminiscencia de los abogados que quieren volver al sistema francés o al sistema yo te iba a decir, lo llaman casación impura. Fíjate, en el discurso muy reciente que le di a mi ahijado de la 25ª promoción de abogados, y resalté una sentencia del 14 de marzo del 2018 de la Sala Constitucional, donde sanciona el abogado por ser soez, por utilizar un vocablo grosero e irrespetuoso frente a la majestuosidad de la justicia. Pero fíjense que, claro, nosotros definimos el análisis al final de que el abogado es como que si ya no formamos parte del sistema de justicia, sino que nos involucran con el sistema de justicia y nos hacen corresponsables de la formalidad, del fondo, de sus ventajas y de repente de sus desventajas o de desequilibrio social o el equilibrio social o del derecho crítico, en el sentido de que también un profesor universitario que había intentado un recurso por un procedimiento antes penal, pues él dice, bueno, sin ánimo de vilipendiar a la justicia, y con el debido respeto, considero que está innovando en el derecho la sentencia que está refutando en ese caso, y es más, y es volver a más sobre lo mismo, es volver al pasado, ¿no? Y después menciona una palabra muy coloquial dentro de lo que sería un principio de léxico jurídico, dijo, me horrorice de la sentencia. La sala lo sancionó y ordenó, no considero, ordenó al colegio de abogados al cual estaba adscrito a que se le iniciara un régimen disciplinario. Claro, entonces yo llevé este régimen dogmático y llevé esta deontología jurídica a lo que sería el nuevo sistema dentro del campo precisamente del derecho crítico. ¿Tú has conocido esa sentencia? Sí, pero en ese particular no la conozco, pero sí he conocido sentencias donde la sala ordena abrirle un proceso disciplinario a los abogados que hacen uso abusivo de los recursos. Porque nosotros los abogados también somos corresponsables, pertenecemos al sistema de administración de justicia y el ejercicio de nuestra profesión también genera responsabilidad. Claro, y hay abogados que utilizan de repente muchísimos recursos. Claro, y el uso abusivo del derecho puede constituirse inclusive un delito. Entonces, la profesión de abogado es una profesión difícil porque nosotros tratamos de no apasionar. Couture decía que el derecho tenía en su decálogo del abogado, decía, olvida tanto la derrota como el triunfo.
Así es. Porque realmente la profesión de abogado es una profesión difícil, porque es una profesión que en su cotidianidad siempre trata de conflictos entre las personas, de las pasiones humanas, ¿verdad? De lo que Nietzsche decía del homo hombre, de lo que todo nos constituye como ser humano. Claro. Entonces, indudablemente es probable que y hasta normal que tomemos partida por las personas que nosotros defendamos y a lo mejor no hacemos eco del lenguaje que utilizan. Pero el las instrumento partes. dogmático precisamente fundamental de todo abogado nos obliga por los intereses a velar por los intereses de nuestros patrocinados. Claro. Y Pero sí, claro, el derecho principal del abogado es la verdad. es la verdad, La búsqueda de la obviamente. justicia. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que ese dogma deberíamos colocarlo como una ley especial, digo yo, buscando dentro del campo del derecho crítico al cual pregonamos y analizamos en este espacio. Sí, yo considero que los otros abogados tenemos un papel estelar. Siempre decían que Roma era la ciudad de los abogados. Y los abogados tenemos un papel estelar, porque los abogados somos los grandes conciliadores de los conflictos sociales. Claro, El juez es un abogado. claro. Los A magistrados, veces se le olvida que a es un veces abogado. a veces se le olvida. Sí. Entonces, cuando vamos a los tribunales, la anécdota que tenemos los abogados litigantes y que los jueces dicen, pero ya anda un abogado. Y a veces se le olvida que ellos son abogados también. Sí, sí. Los magistrados de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, tenemos que ir a un corte comercial. Por acá hay varias preguntas que están haciendo nuestros televidentes, Vamos a dar nuestros las teléfonos. cuales las vamos a decir luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos hablando sobre el inicio en Venezuela de la teoría del derecho crítico, un tema bastante profundo, bastante de fondo, pero también de forma. Tiene mucho que ver con las relaciones humanas, con los conflictos de la sociedad, alternativas, como se llama nuestro programa. Vamos a recordar que puedes comunicarte, interactuar con nosotros. Estamos completamente en vivo a través, vía texto, del 0414-807-5386 y 0414-272-5476. Ahí está plasmado en la parte posterior de sus visores. Por ejemplo, aquí ya me mandan un mensaje y me están preguntando que si el invitado es mi hermano, que nos parecemos mucho. Bueno, es yo lo llamo mi compadre, es mi maestro en realidad, él es mi maestro. Nuestro invitado, el doctor Abraham Busa, fue viceministro del Trabajo, fue director de Economía y Planificación del MIBAN. Tiene mucho que ver, tiene mucho conocimiento sobre el arco minero, pero hoy no nos incumbe ese programa, pero yo disfruto mucho de su charla, como ustedes pudieron ver, muy filosófico, muy profundo, maestro de maestros, y todos los cargos no estuvieron ahí, se lo tiene muy bien merecido, y por supuesto Venezuela necesita más que nunca de personas como nuestro invitado, el doctor Abraham Busa, hablando de la necesidad del derecho crítico en Venezuela como solución de todas esas vicisitudes que se nos están presentando. Gran pregunta, ¿cómo vamos a transformar soluciones basadas en la necesidad que presenta hoy el venezolano? Necesidades financieras, necesidades de alimento, necesidades de respeto, de seguridad, de violencia sobre los derechos humanos, la falta de efectivo, aunque hoy prorrogaron por 60 días el Ejecutivo la implementación del nuevo cono, la reexpresión y el nuevo cono monetario. ¿Cómo se va a transformar eso? Pues yo sé que Maribel te lo quiere preguntar como periodista, porque ella como periodista nota un tema muy profundo, pero ella quiere que descifres a nuestros televidentes cómo vamos a transformar a la sociedad en sus necesidades, con el derecho crítico. Bueno, esa pregunta es interesante porque Krishnamurti, un sabio de la India, escribió un libro que a mí me llama mucho la atención y lo he releído varias veces. Dice, la revolución fundamental es revolucionarse. Si tú te proyectas sobre esa frase, nosotros tenemos que entenderla, que los cambios que nosotros queremos de esta sociedad nacen primeramente por nosotros mismos. Nosotros tenemos que cambiarnos nuestra conciencia, tenemos que cambiar nuestra relación con las demás, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con la forma de ver la política. Si nosotros entendemos que la política es inherente a la condición humana y hacemos
un uso de nuestros derechos en sintonía con la perspectiva que nosotros tenemos de la visión de esos derechos en colectividad, estamos empezando a dar el primer paso hacia el cambio. Si no los cambiamos nosotros mismos, no podemos cambiar la sociedad. Entonces, primero para cambiarlo nosotros mismos, tenemos indudablemente que tener conciencia. Tenemos que tener primero que tener una visión cosmopolita de la realidad donde nosotros nos vivamos, del hecho histórico que nosotros nos desarrollamos. Este momento es un momento histórico, porque es un momento histórico porque, bueno, hay una realidad que no podemos ignorar, que en Venezuela hay un conflicto político, hay un conflicto social. Claro, haciendo mención o parafraseando un poco esa teoría tan bonita que usted acaba de mencionar, nos gustaría saber cómo puede hacer un trabajador, un obrero, que gana sueldo mínimo a la hora de ir a hacer el mercado, para sentirse bien consigo mismo y estar como que en paz y sentirse bien ante la situación económica que está en su entorno. Esa pregunta... Sin dejar a un lado o sin criticar lo que el gobierno como tal, sin meter la política, o sea, de acuerdo a la teoría. La política tiene que estar ahí, es el plato cotidiano, está en la cotidianidad, está en lo que hacemos diariamente. O sea, indudablemente, ¿qué puede hacer un trabajador ante esta crisis económica que indudablemente golpea salvajemente y que indudablemente, va a su casa y no puede llevar el alimento a su casa? Eso le crea tensión, le crea problemas. O sea, ¿cómo hace este trabajador? Si tú lo ves como el trabajador individual, no puede hacer nada. Pero si tú colectivizas esa demanda, si tú colectivizas la demanda judicial y entendemos los trabajadores en unidad, en representación de los intereses de esa clase obrera, que tenga conciencia de lo que realmente es su papel dentro de las relaciones de producción, sí puede hacer mucho. Y lo están haciendo hoy de la mano, inclusive con los trabajadores, con los patronos. El trabajador ha entendido, y debe entender indudablemente, que no puede matar la empresa. Y debe entender también que el patrón no es su enemigo. Claro, no, y lo está involucrando en los consejos productivos de trabajadores. Los consejos productivos de trabajadores. Claro. Entonces, el trabajador individual indudablemente no puede hacer mucho, yo individualmente no puedo hacer mucho, pero la unidad, la conjunción de ideales, la conjunción de propuestas sí puede hacer bastante. Okay. Por acá nos dicen, excelente tema, excelente invitados y moderadores de alto nivel, cada día mejor, cómo aplicar la teoría crítica del derecho como estamento jurídico a la realidad existencial que vivimos, y cómo el derecho moderno influye en la política y el positivismo en el derecho práctico del cambio social. Interesante pregunta. La persona que lo está formulando, o sea, se ve que tiene conocimiento en el área por la profundidad del comentario. Nos escribe el señor Luis Blanco. Saludos y gracias por la sintonía. O sea, ¿cómo puede influir, o sea, un poco para concretarla, esa política de forma positiva en un derecho práctico de un cambio social? Sí, el derecho es un propulsor del cambio social. Si lo entendemos como un propulsor del cambio social, entendemos que el derecho es dialéctico, se está en movimiento constante. Ese movimiento constante a lo mejor no tiene expresión positiva, que es distinto, porque el derecho evoluciona diariamente, pero no es puesta expresión positiva, por lo tanto entonces el ordenamiento jurídico se aparta de la realidad. Y ese ordenamiento jurídico no responde a las necesidades de la colectividad, no responde a las necesidades de los obreros, no responde a las necesidades de los padres, no responde a las necesidades del patrón, no da respuesta a los sesodiversos, no da respuesta a los movimientos ambientalistas. Entonces el derecho se queda anclado en una realidad que está de espalda a la realidad concreta, objetiva. ¿Cómo el derecho logra expresión positiva como propulsor del cambio? Con la unidad, con el esfuerzo a diario que hagamos nosotros, cuando los trabajadores se organizan, cuando nos organizamos los ambientalistas, cuando se organizan los defensores de derechos de los animales, cuando se organizan los defensores del medio ambiente, cuando hacemos ejercicio legítimo de nuestro derecho a la protesta porque consideramos que la minería sin control es depredadora del medio ambiente, porque cuando ejercemos nuestro derecho a expresarnos porque consideramos que las grandes empresas en el afán de lucro contaminan nuestras aguas. ¿Y de qué forma se podría protestar, digamos que sin alterar el orden público
y sin que lleguen las fuerzas militares a hacer opresión contra el pueblo? ¿De qué forma se podría ejercer ese derecho crítico? Tú cuando hablas de la opresión por el carácter coercitivo del Estado, ese carácter coercitivo del Estado es esta expresión cuando ese Estado está de espalda a las grandes mayorías. Para cuando ese Estado responde a los intereses de la gran mayoría, ese Estado no es represor y no puede ser represor. Ese Estado, cuando expresión de las grandes mayorías, cuando los que nos sentimos afectados por la actuación del gobierno, porque nosotros tenemos que diferenciar entre gobierno y Estado. Claro. Son dos figuras totalmente distintas. ¿Cuál es la diferencia básica entre gobierno y Estado? Porque la gente lo ve como lo mismo. Como lo mismo. Y ustedes que manejan muy bien la teoría y el derecho, ¿cuál es la diferencia básica? Pero si te lo digo desde el punto de vista de los marxistas, diríamos que el gobierno no es más que un administrador de los intereses de la clase dominante, que cuesta expresión en la estructura política del Estado a través del Estado. Si lo entendemos desde el punto de vista del sentido del derecho crítico, debemos entender que el gobierno debe ser más que un representante de los intereses de la grande mayoría. O sea, el derecho crítico, ustedes como escuela, entonces no van de la mano con la filosofía de Carlos Marx. Bueno, sí, tomamos cierta parte de la teoría de Carlos Marx, claro, por supuesto. Claro. Tomamos cierta, nuestra base, la sociología marxista explica muy bien las grandes contradicciones de clase, las grandes contradicciones del poder, el carácter dialéctico de los movimientos sociales. Sí, tenemos fuente de apoyo en las teorías de Carlos Marx. En la explotación del hombre por el hombre, claro. Un sentido anticapitalista, pero un sentido también de buscándole lo social a la producción. Pero también hacemos nuestras teorías de Jesucristo. También nosotros, y tú lo viste, la Escuela de Derecho Crítico nació en Brasil de la mano de la Iglesia. De la Iglesia de la teoría de la liberación con el padre Wolff, de la Iglesia que entendió que tenía que estar al lado de los humildes, de la Iglesia que entendió que tenía que estar al lado de los desposeídos, de la Iglesia que entiende que su papel como coadyuvante de la liberación y de carácter emancipador del hombre está al lado de los poseídos. Sí, por eso que en Brasil existen los abogados del pueblo. Los abogados populares. Los abogados populares. Los abogados populares. Sí, nosotros aquí también tenemos la Defensoría del Pueblo, que viene de los hombres. Sí, pero es más repetir una vieja estructura. Claro. Esa Defensoría del Pueblo es una avanzada en Venezuela, claro. Indudablemente. Defiende los intereses colectivos, los intereses difusos, coadyuva la defensa pública, ciertamente, pero forma parte de la estructura. Forma parte del sistema, de la estructura. Nosotros vemos el derecho desde el punto de vista del ciudadano. O sea, como derecho crítico, ustedes podrían impulsar proyectos de leyes para la implementación, claro, para la ley habilitante o para el seno legislativo, que ahora no lo tenemos, que lo tenemos en cese de función. Sí, indudablemente. Acuérdate que no solamente la iniciativa legislativa nace de los legisladores. Claro, obviamente, es del pueblo. El pueblo también tiene iniciativa legislativa. Y nosotros indudablemente vamos, es el objetivo de la asociación, a presentar propuestas de leyes que recojan realmente los intereses de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, de los trabajadores, de los empresarios, de los sociólogos, de los filósofos, de la iglesia, entonces, de la iglesia, de los medios de comunicación. ¿A partir de cuándo va a ser eso? Ya iniciamos, ya es una iniciativa que ya tiene cuerpo, forma, ya indudablemente no nace en forma acabada como Minerva de la cabeza de Júpiter, ¿no? Tenemos que darle forma, contenido. Nos va a explicar de una manera sencilla cómo se come eso, como dicen así en criollo, pero luego de esta pausa comercial ya regresamos con más de Alternativas. Ya estamos de vuelta en tu programa Alternativas, ya en la última sección de este interesante programa dedicado a el nacimiento de la teoría del derecho crítico en Venezuela, con presencia del doctor Abraham Musa, viceministro del Trabajo, director de planificación del MIBAN, pero es ahora un excelente abogado litigante, de los denominados mejores, uno de los mejores casacionistas del país. Y ustedes podrán ver por qué. Y vamos a recordar que, bueno, tienen todavía minutos para, en esta etapa conclusiva del espacio, comunicarse con nosotros vía texto o
807-5386 y 0414-272-5476. Aquí tengo un mensaje muy interesante, voy a tratar de descifrarlo, Abraham. Dice lo siguiente, es que ante las vicisitudes que se están presentando, el patrono, pues, o el quien dirige los recursos humanos, talentos humanos en las entidades de trabajo, en las empresas, pues han tratado de motivar al trabajador para que no emigre, ¿no? Supervisores, trabajadores, porque ahora están también emigrando, clase obrera, es decir, es algo que está como una especie de convicción, y el patrono ha trabajado prácticamente en que eso no suceda, dándoles motivaciones, incentivos, todo eso, que se traduce obviamente en monetario, y ellos a su vez tienen que aumentar la producción o colocarle un precio adecuado a la producción, que es lo que se está combatiendo desde el Estado, que tiene esa garantía. Ahí está la diferencia, Maribel. Okay. El gobierno Estado, el Estado tiene que garantizar el orden interno, el orden público. Sobre, claro, me dice algo que es alguna conversación, continuación que tuve con esta persona esta mañana. Me dice, yo quiero darle un incentivo, una especie de bonificación para el transporte para que no le pegue, no le afecte el aumento del transporte. Y le digo, como no, todo es viable, recuerda que una sentencia de la sala dijo que esas bonificaciones no accidentales se traducen en salario. Yo le digo, aumentale de una vez, aumentale el salario constantemente, revisa con tus consejos productivos de trabajadores, revisa con tus delegados sindicales a un aumento del salario que se equivaldrá pues, a algo que sea el sustento para su familia. La familia es la base de la sociedad y eso es el hecho social del trabajo. Yo no sé si por ahí se pregunta eso, pero ¿cómo es posible? O sea, porque la sala pueda cambiar algún tipo de diatriba con respecto a lo que está sucediendo en esa concertación obrero-patronal, que de hecho lo habíamos promocionado así el programa. Es interesante, inclusive voy a desarrollar un poco la Sí. pregunta tuya, ¿no? O sea, ¿con qué se come el derecho crítico? O sea, ¿cómo nosotros le explicamos a un trabajador que sufre las penurias de esta economía, de esta crisis económica que tenemos? A las amas de casa que también... Que él también es un propulsor, que él también es un creador de derecho. Bueno, tenemos que indudablemente primero hacer una función pedagógica con el trabajador. Y esa función pedagógica indudablemente con el trabajador requiere esfuerzo, dedicación, y por eso la necesidad de esta asociación de derecho crítico. Para también tratar de concientizar a la población de que ellas también son generadoras de los cambios. Por eso cuando el doctor Santoro decía que en este producto de esta crisis, el de los departamentos de relaciones laborales, conjuntamente con los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, han tratado de buscar soluciones a la crisis del salario, a la degradación del salario de los trabajadores, y han creado figuras de las bolsas de comida, de los bonos especiales. Ahí está el derecho. Entonces, si nosotros logramos presionar a los que positivizan ese derecho y le estigmatizan o conceptualizan ese derecho bajo figuras jurídicas dogmáticas, lo encierran bajo figuras de lo que la escuela alemana llamaba la jurisprudencia de conceptos. Tratamos de conceptualizar todo dentro de las figuras de la categoría jurídica que nosotros tenemos. Ahí estas categorías indudablemente no van a responder a esos principios, ¿no? Porque responden a una realidad distinta, porque ese ser abstracto que se imaginó el legislador no es ser real. Claro. Entonces los trabajadores conjuntamente con los trabajadores, con los patrones, harán derecho y presionarán para positivizar ese derecho. Hablando de realidades, y usted mismo acaba de mencionar las famosas cajas, los CLAD que llegan en las comunidades, a veces llega y a veces no llegan, a veces pasan 3 meses y no llegan. En este sentido, ¿cómo se puede aplicar el derecho crítico? Sí, pero el derecho crítico no es una panacea, no es una varita mágica de solución a todas las problemáticas de la realidad social y económica que hay en el país. El derecho crítico es una propuesta de acción, es una propuesta, una invitación a la creación, es una invitación a la generación de propuestas y soluciones ante la realidad, indudablemente sobre la base del ordenamiento jurídico venezolano. O sea, nosotros queremos irrumpir contra las viejas y obsoletas estructuras jurídicas que se apartan de las necesidades del ciudadano. Y entender y propulsar y entender el derecho como emancipador del cambio social. Usted tuvo un rol muy importante cuando fue viceministro del Trabajo.
¿Considera que en la actualidad una de las formas o las medidas económicas sería dolarizar el salario? ¿Eso sería una propuesta para poder salir de la crisis en el país? No. ¿O eso no es factible? ¿O si es factible? Le pregunto. Que sea factible podría ser factible, ¿no? Si hay una voluntad política de implementarlo, pero no es la solución. ¿Por qué no? Porque la dolarización, indudablemente, la gente dice, vamos a dolarizar el salario, pero se olvida que primero hay que dolarizar la economía. Entonces, si tú dolarizas la economía y la sujetas a la Reserva Federal Americana, pierdes la independencia del Banco Central, pierdes la independencia fiscal, pierdes la independencia monetaria venezolana. Cuando tú vayas a hacer un aumento de los salarios, tienes que ver primero permiso a la Reserva Federal Norteamericana para ver si tú puedes aumentar el salario o no. De hecho, los economistas no lo aconsejan. No lo aconsejan. O sea, No. El asesor que tenía el candidato Henry Falcón lo aconsejaba, Sí, pero parcialmente. El doctor Alfredo Rodríguez, que era hasta no hace mucho el encargado del Banco of America para América Latina, sí. era eventualmente el futuro ministro de Finanzas de un eventual gobierno de Henry Falcón. Una de sus banderas era la dolarización. Pero era una propuesta demagógica, porque él decía, vamos a dolarizar el salario, pero no decía la verdad a los trabajadores, vamos a dolarizar la economía. Sí, decía $75, pero no decía $75, entonces dolarizamos y ponemos el galón. Claro. Si reproducimos el anglosijismo del galón de gasolina a $3, el $79. Quiero hacer un paréntesis, mis queridos televidentes, es que este programa de hoy, hablando de la teoría del inicio del derecho crítico venezolano, es con ocasión a que hoy es el día del trabajador tribunalicio. Entonces le hemos dedicado el espacio y damos nuestros 1000 augurios a todos los trabajadores y trabajadoras tribunalicias, ese ejemplar funcionarial judicial que hace el escudo, la justicia y el del derecho crítico, ¿verdad? Sí, nuestras felicitaciones al trabajador tribunalicio, ciertamente una ardua, difícil tarea, pero bueno, ahí están, estoicamente trabajando. Y de verdad, hay que coadyuvar a que el trabajador tribunalicio tenga un presupuesto, un ingreso funcional por la importancia que corresponda, ¿verdad? Sí, indudablemente es así, tú tienes razón, Orlando, el trabajador tribunalicio hace una función de apostolado, casi de apostolado. Y ese trabajador tribunalicio entiende que es un servidor público, como servidor público debe estar al servicio de los ciudadanos. Claro. Por acá le están preguntando, disculpa Santoro, Adelante, sí. es una duda que tiene un televidente, dice, pero los jueces y los ministros ganan en equivalente en dólares porque los salarios son buenos, ¿eso es cierto? No. Sí, mira, yo te lo digo por conocimiento de causa, porque cuando nosotros estábamos en el Ministerio del Trabajo, el salario del ministro en ese tiempo eran 5 millones de bolívares de los viejos. Y yo en ese tiempo, como viceministro, ganaba como 3,5 millones. Y el salario mínimo era como, ponte, 1 millón y tanto. Pero nosotros trabajábamos, o sea, date cuenta, la relación era casi el doble del salario mínimo. Y trabajábamos como 20 horas diarias. Trabajamos como 24 horas al día. Aquí nos envía un saludo al maestro Mencías, dice mañana miércoles 30 de mayo a las 9 de la mañana, en el marco de la celebración del Día del Árbol y en especial de nuestro Araguaney, el Parque Cultural Social Villateola. De hecho tenemos, ahí está, ya está reflejado en pantalla, el miércoles 30 de mayo. Te invita a participar en la siembra de diferentes tipos de árboles de los espacios del parque, ya que Abraham es un arduo defensor ambientalista, de verdad, de la ecología venezolana, pues. Y entonces, bueno, hay que darle también a nuestro árbol símbolo de Venezuela, el Araguaney. Sí, nosotros entendemos que tenemos que proteger el ambiente. O sea, lo que está en peligro no es la supervivencia de la vida en la Tierra. Lo que está en peligro es la sobrevivencia de la especie humana en la Tierra. Claro, de la especie humana. De la especie humana. Sí, bueno, yo quiero felicitar a Silvio Mencías por la excelente labor que está realizando allí en los espacios de Villateola, que son un pulmón, de verdad, para poder respirar y hacer actividades interesantes acá en los Altos Mirandinos. Por acá también le preguntan con respecto al cono monetario. Mencionaba Santoro que se hizo una extensión de 60 días. Lo veo en el Twitter presidencial, creo que entonces se oficializó ya. Sí. Hay muchas personas que están, digamos que, preocupadas, por así decirlo, por esta reconversión, sobre todo la gente de la tercera edad, que todavía no logra entender que se quitan los 3 ceros. Hay rumores que si te quedan unos céntimos, esos céntimos van a ser eliminados. Realmente, ¿cuál es la información que se puede manejar
aprovechando que estamos en un medio televisivo. Pero yo no manejo los detalles, yo no estoy en el gobierno, no estoy en funciones del gobierno, yo soy un Pero abogado. si lo llamaran, ¿aceptaría un cargo actualmente? Si el gobierno actual, me propusiesen si le hicieran una volver propuesta a la volver. función pública, sí iría a la función pública, porque yo entiendo que tú como ciudadano tienes que estar, pues, tienes que ser un servidor público. O sea, tú tienes que estar, o sea, no basta solamente criticar, ¿no? O sea, hay que también actuar y hay que también proponer y hay que también, pues, participar dentro de la gestión. No tendría ningún problema en participar dentro de la gestión. Sí trataría de aplicar los principios de la teoría crítica a cualquier actuación que yo podría estar desempeñando en la de función hecho, pública. tuviste una excelente intervención ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, que por cierto, ahí también podemos hablar de derecho crítico, porque la adaptación de las medidas de la Asamblea de la OIT, que lo pasamos a leyes, a la ley sustantiva, es basada en una realidad, y a lo cual esos convenios internacionales los convertimos en constitucionales en Venezuela. Pero no me respondió si será positiva esa reconversión monetaria para la población, a su juicio. ¿Te la contesto ahorita? Sí, porque vamos a despedir. Sí, corrijo, la propuesta de prorrogar la vigencia del Fondo Monetario es una propuesta que nace por iniciativa de la presidencia de la Asociación Bancaria Venezolana, del doctor Massa, Sí. fue que hizo la propuesta al presidente. Que pidió 90 días. Y el presidente creo que le otorgó una prórroga de 60 días. Yo creo que sí es positiva la reconversión, porque ya la inflación ha hecho que nosotros hablemos de expresiones en moneda que no reflejan la realidad del país. Claro, doctor, llegamos a la conclusión del espacio. Muchísimas gracias por esa ha sido maestría. un placer Sí, de verdad haberlo que tenido sí. acá con nosotros. Gracias a Sí, ustedes. señor. Bueno, mucho. mis queridas y mis queridos televidentes, recuerden que este espacio con el doctor Musa va a ser repuesto este día viernes 17 a 8 de la noche y nuestra invitación se extiende para el próximo martes a otro especial programa Alternativas. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta entonces. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.